Estimados, buen día. Mi nombre es Leonel del Cid, estudiante de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Y hoy, en el curso de seminario de auditoría, les hablaremos de la NIE 560, hechos posteriores al cierre. Como ven, esta norma internacional de auditoría trata de las responsabilidades que tiene el auditor con respecto a los hechos posteriores al cierre en una auditoría de estados financieros. No trata de cuestiones relacionadas con las responsabilidades del auditor en relación con otra información obtenida después de la fecha. Del informe de auditoría que se trata en la NIE 720, la cual habla de las responsabilidades del auditor con respecto a otra información. Si los estados financieros con posterioridad a su publicación se incluyen en otros documentos, puede que el auditor tenga responsabilidades adicionales con respecto a los hechos posteriores al cierre que tal vez necesite considerar. Hechos posteriores al cierre. Los estados financieros se pueden ver afectados por determinados hechos que ocurren con posterioridad a la fecha de los estados financieros. Muchos marcos de información financiera se refieren específicamente a hechos. Dichos marcos suelen identificar dos tipos de hechos. El primero, aquellos los que proporcionan evidencia sobre condiciones que existan en la fecha de los estados financieros, y el segundo, aquellos que proporcionan evidencia sobre condiciones que surgieron después de la fecha de los estados financieros. Los objetivos. El auditor tiene como objetivo obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría de los hechos posteriores entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría, y verificar si se han reflejado adecuadamente en los estados financieros, de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Además, se deben de tener claros los procedimientos establecidos para reconocer que los hechos posteriores se han identificado. Asimismo, estar alerta de los sucesos que puedan afectar los estados financieros. También el auditor tiene como objetivo reaccionar adecuadamente ante los hechos que lleguen a su conocimiento después de la fecha del informe y que, de haber sido conocidos por el auditor, pudieron haber ocasionado una modificación al dictamen. Muy bien, las definiciones de esta NIE son: fecha de los estados financieros. Esta pues es la fecha de cierre del último periodo cubierto por los estados financieros. También tiene como definición fecha de aprobación de los estados financieros. Esta pues es la fecha en la que se han preparado todos los documentos comprendidos en los estados financieros, incluyendo las notas explicativas, y en la que las personas con autoridad reconocida han manifestado que asume la responsabilidad sobre ellos. También como definición está la fecha del informe de auditoría. Esta es la fecha puesta por el auditor al informe sobre los estados financieros de conformidad con la NIE 700. La fecha de informe no puede ser anterior a la fecha en la que el auditor haya obtenido la evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar su opinión sobre los estados financieros. Esta evidencia de que se haya preparado todos los estados financieros que componen los estados financieros, incluidas las notas explicativas, y de que las personas con autoridad reconocida. También tenemos la definición de fecha de publicación de los estados financieros. Esta es la fecha en la que los estados financieros auditados y el informe de auditoría se ponen de disposición a terceros. La fecha de la que se publican los estados financieros depende generalmente del entorno de regulación de la entidad. En algunos casos, la fecha de publicación de los estados financieros puede ser la fecha en la que se presentan ante una autoridad reguladora. Dado que en unos estados financieros auditados no pueden publicarse sin el informe de auditoría, la fecha de publicación de los estados financieros auditados no solo debe de coincidir con la fecha del informe de auditoría o ser posterior a ella, sino que también debe de coincidir con la fecha en la que se entrega el informe de auditoría a la entidad o ser posterior a ella. Hechos posteriores al cierre. Estos, como bien decimos, son los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría.
así como hechos que llegan a conocimiento del auditor después de la fecha del informe de auditoría. Como requerimientos, esta norma tiene el primero, que son los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría. El auditor debe de diseñar y aplicar procedimientos necesarios que le permitan identificar los hechos que necesiten ajustes o deben ser revelados en los estados financieros. Pero, ¿qué debe de hacer el auditor al desarrollar los procedimientos de auditoría? Debe de tener en cuenta la valoración del riesgo para determinar la naturaleza y extensión. Puede investigar sobre cualquier hecho que pueda afectar los estados financieros y solicitar una declaración escrita, donde se evidencia el ajuste o revelación de los hechos que se hayan presentado. Dentro de estas investigaciones, el auditor puede leer últimos presupuestos, proyecciones de flujo de efectivo, averiguar información con respecto a litigios y reclamaciones y referir además información que sea pertinente para obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría. Como segundo requerimiento, esta norma trata de los hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha del informe de auditoría, pero con anterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros. La administración debe de informar al auditor cualquier hecho que pueda afectar los estados financieros, que se conozcan. Entonces, si el auditor debe de estar alerta para comprender los hechos que puedan afectar los estados financieros y que se presenten antes de su emisión, también debe de determinar si son necesarias las modificaciones que realizará a un nuevo dictamen, cuando esto sea de acuerdo al marco de referencia de información financiera aplicable. Y también tenemos el requerimiento de los hechos que llegan a conocimiento del auditor como posterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros. Una vez emitidos los estados financieros, no está obligado a realizar ningún procedimiento de auditoría relacionados con ellos, pero si el caso después de emitidos se descubran hechos que fueran del conocimiento del auditor en la fecha del dictamen, luego de esto debe de determinar si es necesario realizar una modificación. Él deberá realizar un nuevo dictamen de los estados financieros donde manifestará la razón por la cual se hace dicha modificación. Si por tal razón la administración no decide seguir los pasos para la modificación de los estados financieros, cuando el auditor crea que es necesario, deberá notificar a todos aquellos que están involucrados para que el dictamen del auditor no sea usado como aporte futuro. En conclusión, cuando termina un periodo contable posteriormente a esa fecha de corte, pueden ocurrir hechos que de alguna manera inciden en la información que se está presentando. Normalmente la fecha de corte es 31 de diciembre, pero no necesariamente necesariamente es la más utilizada. Entonces, si nosotros cortamos la información al 31 de diciembre, sin embargo, antes de publicar, pueden aparecer información que afecta lo que se está presentando. Por lo que pueden haber dos tipos de situaciones, algunas que vienen a modificar la información que se está publicando y otras cuando simplemente informo pero no necesito modificar. En este último puede que haya una inflación, una diferencia en la tasa de cambio que se dispara, ocurre un suceso posterior como la emisión de una norma que no teníamos prevista y obstaculiza el seguimiento de la empresa o bien afecta los intereses de la misma. Esto simplemente se informa y no es necesidad de venirlo a contar con la información, ya que no hay necesidad de volver a recalcular las cifras, ya que cuando el lector vaya a revisar la información va a contar con algo adicional, elementos de juicio adicional,
para el contenido de lo que les reportan. Entonces, estos serían los hechos ocurridos posteriores a la fecha en que se informa, es decir, las situaciones que ocurren después de la fecha del ejercicio que estamos presentando. Recordando, en algunos casos es necesario cambiar cifras y otros pues solamente informar. Esta es la breve explicación de esta norma, esperando sea de mucho aporte para cada uno de los que la estén revisando. Muchas gracias.